Las ruedas crujieron sobre el asfalto mientras la niebla engullía la carretera. Algo esperaba en la oscuridad, algo que nunca dejaba que sus presas escaparan. Una vez que entras en el kilómetro 666, ya no hay camino de regreso. Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. La tormenta no daba tregua mientras la carretera se extendía como una lengua negra bajo las luces del camión. Claudio mantenía ambas manos firmes sobre el volante mientras la lluvia golpeaba con furia el parabrisas, formando pequeños ríos que dificultaban la visibilidad. Llevaba más de 10 horas conduciendo sin parar, y el cansancio le pesaba en los párpados, pero no podía detenerse. Había tomado un atajo poco transitado para ahorrar tiempo, siguiendo el consejo de un viejo colega que aseguraba que ese camino le permitiría evitar los controles de tráfico y los desvíos. Ahora, con la tormenta rugiendo y sin señal en su teléfono, comenzaba a arrepentirse. El ruido blanco del radio se entremezclaba con el sonido de la lluvia hasta que, de repente, una interferencia rasgó el silencio con un crujido seco. Claudio giró instintivamente la perilla del volumen, creyendo que era una señal de alguna patrulla de caminos, pero lo que escuchó le heló la sangre. ¿Despacho a Unidad 45? La voz era distorsionada, arrastrada, como si perteneciera a alguien que hablaba a través de un filtro viejo y oxidado. Claudio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su número de identificación en la carretera era la Unidad 78, no el 45, pero ese número sí le era familiar. Se obligó a respirar profundamente y a convencerse de que era solo una coincidencia, pero su instinto le decía otra cosa. Un relámpago iluminó la carretera por un instante y pudo verlo. A unos 100 metros por delante, en la orilla de la carretera, una figura alta y delgada se balanceaba bajo la lluvia. Llevaba un viejo abrigo largo, negro como la noche, y un sombrero de ala ancha que proyectaba una sombra oscura sobre su rostro. No parecía hacer señales de auxilio ni moverse en busca de refugio. Solo estaba ahí, como si lo estuviera esperando. El corazón de Claudio dio un vuelco. No había estaciones de servicio, pueblos ni casas en kilómetros a la redonda, así que no tenía sentido que alguien estuviera ahí a esa hora y con esa tormenta. Apretó los dientes y decidió pasar de largo. No le gustaban los autoestopistas y menos en situaciones como esa. Algo en su interior le gritaba que no debía detenerse, que debía seguir adelante sin mirar atrás. Revisó el espejo retrovisor, esperando ver la figura desvaneciéndose en la distancia según se alejaba. No estaba. Sintió el sudor frío recorrerle la nuca. Se removió incómodo en el asiento, tratando de convencerse de que solo lo había imaginado, que la lluvia y el cansancio le estaban jugando una mala pasada. Entonces el radio volvió a crujir con fuerza y una voz conocida emergió de entre la estática. Unidad 45, no te detengas. El corazón de Claudio se detuvo por un segundo. Esa voz, esa maldita voz era la de Tomás, su viejo amigo de la patrulla de caminos. Pero Tomás había fallecido hace 2 años. El aire se hizo más pesado en la cabina del camión, como si una presencia invisible se filtrara entre los asientos. Daniel quiso apagar el radio, pero sus manos temblaban. Y entonces, algo golpeó la parte trasera del camión. Un impacto seco y fuerte, como si algo pesado se hubiera dejado caer sobre la caja de carga. El vehículo se sacudió y Claudio sintió el peso de lo que estuviera atrás moviéndose con violencia. Con un movimiento desesperado, miró por los espejos laterales. No había nada. Pisó el acelerador. La lluvia era un muro de sombras y relámpagos cuando un segundo golpe estremeció el camión. Esta vez, sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando algo largo y huesudo descendió por la ventanilla del lado del pasajero. Unas uñas negras y afiladas arañaron el cristal. Daniel tragó saliva con dificultad. Su respiración era errática y su mente intentaba encontrar una explicación lógica para lo que estaba ocurriendo, pero cuando giró la cabeza, no pudo negarlo más. Un rostro demacrado, ceniciento, de labios inexistentes y ojos oscuros lo observaba con hambre. La cosa sonrió. Claudio gritó y giró el volante con todas sus fuerzas. El camión derrapó sobre la carretera mojada,
Las ruedas patinaron peligrosamente y por un momento pensó que iba a volcar, pero logró estabilizarse. Cuando volvió a mirar de reojo la ventanilla y la criatura ya no estaba. Aceleró hasta que vio las luces de una estación de servicio más adelante. Frenó bruscamente, bajó del camión y sintió el aire frío de la noche pegándose a su piel empapada de sudor. Relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. El dependiente de la gasolinera lo miró con curiosidad desde el interior de la tienda. ¿Está bien, amigo? Parece que has visto un fantasma. Claudio intentó responder, pero sus palabras se atascaron en su garganta. Solo pudo girar la cabeza lentamente y mirar la caja del camión. Había marcas de garras en la puerta trasera. El dependiente notó su expresión y sus ojos se oscurecieron con una mezcla de lástima y miedo. ¿Vienes del atajo?, preguntó. Vaya, hombre. No deberías haber tomado esa ruta. Hace años, un camionero chocó ahí, en el kilómetro 666. Cuentan que todavía sigue en la carretera buscando un reemplazo. Claudio sintió que el frío de la noche se metía hasta sus huesos. La radio del camión, aún encendida, emitió una última transmisión. Unidad 45, ahora es tu turno. Sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía. No podía apartar la vista de las marcas de garras en la caja del camión. Su respiración seguía entrecortada y el sonido de la lluvia golpeando el techo de la estación de servicio solo hacía que la sensación de irrealidad se intensificara. Sabía que lo que había visto no tenía explicación lógica, pero tampoco podía ignorarlo. El dependiente seguía observándolo con esa mirada tensa y cautelosa, como si ya conociera la historia, como si supiera algo que él aún no entendía del todo. Claudio se pasó una mano por el rostro empapado, tratando de tranquilizarse, y luego se acercó al hombre detrás del mostrador con pasos pesados, sintiendo que el suelo bajo sus botas no era tan firme como debería. ¿Qué quieres decir con eso de que sigue en la carretera? Su voz salió más ronca de lo que esperaba, seca, como si le costara articular palabras después de la tensión vivida en la carretera. El dependiente suspiró y echó un vistazo rápido hacia la oscuridad más allá de las luces de la gasolinera, como si temiera que algo pudiera estar escuchando. Hace años, un camionero tuvo un accidente en el kilómetro 666 de esa carretera, comenzó en voz baja. Dicen que su camión se salió del camino en plena tormenta, justo como la de hoy. Nadie sabe exactamente qué pasó, pero cuando encontraron el vehículo destrozado, no había rastro del conductor. Su cuerpo nunca apareció. Algunos dicen que murió y que su alma quedó atrapada en esa carretera. Otros creen que algo más lo tomó. Lo único que es seguro es que desde entonces, los camioneros que pasan por ahí empiezan a ver cosas extrañas y algunos nunca vuelven. Eso es solo una leyenda, intentó convencerse Claudio, aunque su voz no sonaba muy segura. El dependiente se encogió de hombros y le entregó el cambio de la gasolina que había cargado sin decir nada más. Decidió no quedarse allí más tiempo. Sentía que si permanecía un minuto más en ese lugar, algo terrible iba a suceder, así que salió de la tienda, subió de nuevo a su camión y encendió el motor con la firme intención de alejarse lo más rápido posible de esa carretera maldita. El camino era un río de sombras y agua. La tormenta no daba tregua y la carretera parecía alargarse sin fin frente a él. Kilómetro 663. Kilómetro 664. Kilómetro 665. Claudio apretó el volante con fuerza. Casi estaba fuera. Solo un kilómetro más y dejaría atrás ese tramo maldito. Pero entonces, algo pasó. Los letreros empezaron a repetirse. Kilómetro 663. Kilómetro 664. Kilómetro 665. Daniel sintió el sudor frío recorriéndole la nuca. Miró el velocímetro, convencido de que debía estar avanzando, pero la carretera a su alrededor parecía inmutable. Kilómetro 663. Kilómetro 664. Kilómetro 665. Estaba atrapado. El radio volvió a emitir estática, y entre los chasquidos, Claudio escuchó algo que hizo que su estómago se revolviera. Voces.
No solo una, sino muchas. Voces de hombres hablando, gritando, suplicando. Algunas sonaban desesperadas, otras parecían reír con una locura que le revolvió el estómago. «Ayúdame. No salgas del camión. Corre. Tarde o temprano, todos terminamos aquí. No puedes escapar». Claudio apagó el radio de golpe y tragó saliva con dificultad. El motor empezó a fallar. No podía ser una coincidencia. El camión tosió y la velocidad comenzó a disminuir. Pisó el acelerador con fuerza, pero el vehículo se negó a responder. Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible. Miró por el espejo retrovisor y su estómago se hundió. A lo lejos, en medio de la carretera oscura y lluviosa, estaba el hombre del abrigo largo. Sonriendo. Sintió como la adrenalina se apoderaba de su cuerpo. Su respiración se aceleró y sus manos sudaban sobre el volante. Giró la llave una y otra vez, tratando de revivir el motor, pero el camión se negaba a arrancar. El extraño hombre comenzó a moverse. Primero, dio un paso. Luego otro. Y en un parpadeo, estaba más cerca. Demasiado cerca. Claudio golpeó el volante con frustración, pero en ese momento, el camión arrancó con un rugido repentino. Sin pensarlo dos veces, pisó el acelerador con todas sus fuerzas. El motor rugió y el camión se lanzó hacia adelante. Mientras, el hombre del abrigo se quedó inmóvil en la carretera. Y cuando Claudio parpadeó, ya no estaba ahí. Un sonido seco y espantoso resonó sobre el techo del camión. Como si algo enorme hubiera caído sobre la cabina. Notó el peso de algo moviéndose por encima de él, arrastrándose. Los golpes sobre el techo eran sordos y lentos, como si algo estuviera caminando sobre el metal con una calma monstruosa. Claudio giró el volante con desesperación. El camión derrapó de nuevo sobre la carretera mojada, pero no se detuvo. Los golpes en el techo continuaban. Algo se deslizaba por el parabrisas, como un líquido oscuro y espeso que descendía lentamente, y entonces, vio la silueta deformada reflejada en el vidrio. El ser estaba sobre el parabrisas. Su boca se abrió en una sonrisa grotesca. Pero no era humana. Su mandíbula se desencajó, alargándose en un ángulo imposible. Su piel empezó a desprenderse en jirones oscuros, revelando algo aún peor debajo, una forma que no era completamente sólida, que se retorcía y pulsaba. Claudio gritó y giró el volante con desesperación. El camión se salió de la carretera y comenzó a deslizarse por una pendiente fangosa. Todo fue un caos de ruido, lluvia, metal y oscuridad. El camión cayó con un estruendo, rodando varias veces antes de detenerse con un impacto brutal. El mundo se volvió negro. El sonido de la lluvia fue lo último que escuchó antes de que todo desapareciera. El silencio era espeso y opresivo cuando volvió a abrir los ojos. La primera sensación que experimentó fue el dolor, un dolor profundo y punzante que recorría todo su cuerpo como agujas incandescentes clavándose en su carne. Su cabeza latía con fuerza y los oídos le zumbaba, pero no podía recordar exactamente qué había pasado. Todo era un borrón de imágenes confusas, lluvia, oscuridad, el sonido del metal retorciéndose y aquel rostro imposible con una sonrisa que no pertenecía a este mundo. Trató de moverse, pero su cuerpo estaba atrapado en la cabina del camión volcado. El parabrisas estaba roto en 1000 pedazos y la lluvia entraba en finos hilos de agua, empapando su rostro y sus manos. Intentó levantar la cabeza, pero el mareo lo golpeó como un martillo. Respiró hondo, tratando de controlar el pánico, y entonces escuchó algo. Pasos. No el sonido amortiguado de alguien caminando sobre el barro, sino un sonido seco, como huesos golpeando contra el asfalto mojado. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando sintió una presencia justo afuera del camión. No tenía fuerzas para girar la cabeza, pero podía sentirlo. Era la misma sensación que había tenido cuando vio al hombre del abrigo por primera vez en la carretera, una presión en el aire, una pesadez que no era natural. Y entonces, la puerta de la cabina se abrió con un chirrido. Claudio no podía moverse,
solo podía ver como una sombra alta y delgada se deslizaba lentamente hasta quedar a su lado. La lluvia hacía que su silueta temblara, pero el rostro permanecía inmutable, con esa sonrisa amplia y retorcida. Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente. Siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. Los ojos, dos pozos oscuros, lo observaban con una intensidad insoportable. El hombre del abrigo se inclinó sobre él. Ya es la hora, susurró con una voz que no era humana, un eco áspero que parecía provenir de un lugar mucho más profundo que la garganta de cualquier ser vivo. Quiso gritar, pero su garganta estaba seca. Trató de moverse, de apartarse, pero su cuerpo estaba paralizado. La figura extendió una mano y la apoyó sobre su pecho. En el instante en que lo tocó, sintió un frío antinatural penetrar su piel, algo que no era solo temperatura, sino una sensación de vacío, de algo que estaba absorbiendo su calor, su energía, su alma. Un torrente de imágenes lo invadió de golpe. Vio la carretera interminable, la lluvia cayendo eternamente sobre el asfalto. Vio las luces de los camiones atrapados en un ciclo sin fin, conductores que jamás lograron escapar, sus rostros pálidos y distorsionados por el miedo, sus manos huesudas sujetando volantes oxidados. Vio a la criatura en todas sus formas, adoptando la piel de aquellos que habían sucumbido antes que él, absorbiendo sus recuerdos, sus voces, su esencia. Vio su propio camión, su propia silueta reflejada en el parabrisas, pero no era él. Era algo más. El extraño ser se enderezó y la presión en el pecho de Claudio desapareció. Trató de respirar, pero algo estaba mal. Su cuerpo ya no se sentía como suyo. Miró sus manos y su estómago se revolvió. No eran sus manos. La piel estaba cenicienta, las uñas largas y afiladas. Tocó su rostro y sintió la aspereza de una piel marchita, la ausencia de labios. Quiso gritar, pero el sonido que salió de su garganta no fue su voz, sino la de otro hombre. Se giró lentamente y miró el espejo roto del camión. Su reflejo le devolvió la mirada, pero no era su rostro. Era el de otro conductor, uno que había estado aquí antes, atrapado en la carretera, condenado a tomar el lugar de la criatura. Daniel entendió en ese instante lo que significaba ser parte del kilómetro 666. No había escapatoria. No había salvación. Ahora, él era el cazador. Y, más adelante, bajo la lluvia, una figura apareció en la carretera. Un camionero, igual que él, conduciendo por la misma ruta. Claudio sonrió. Había llegado su turno. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de 1 hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.